Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en el capítulo número 5 de esta serie de videos de muñeca amigurumi tejida a crochet paso a paso. Si usted no ha visto los capítulos anteriores, voy a dejar acá en la pestañita una lista completa de todos los capítulos de esta serie, así como también lo dejaré en el primer comentario fijado y en la caja de descripción del video. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la bolsita de nuestra muñeca amigurumi, vamos a hacer su overol, su ropita, y lo que vamos a estar ocupando, en mi caso elegí estos dos colores azul aqua, uno más clarito que el otro. Pero en su caso puede elegir la combinación de colores que más le guste a usted. También vamos a ocupar dos ojitos de seguridad del número 6 en mi caso. Usted igual los pudiera hacer tejidos o también cualquier otro tamaño de ojitos. También estaremos ocupando un ganchillo del número 2 milímetros, y esto sería prácticamente todo lo que vamos a ocupar. Si surgiera alguna duda en el transcurso del video, por favor déjeme un comentario y con muchísimo gusto daré solución a su duda. Así que no nos tardamos más, vamos directamente al paso a paso de esta muñeca amigurumi. Y vamos a dar inicio al overol de nuestra muñequita. Y el overol lo vamos a iniciar en la primera vuelta con 34 cadenas. Nos vamos a ir y nos vemos al final de esta vuelta. Para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es primeramente unir nuestras 34 varetas y lo vamos a unir primero con un punto deslizado. Una vez que esté unido, vamos a subir 2 puntos y luego para esta segunda vuelta lo que vamos a tejer son medias varetas. Será una media vareta en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí viene la primera y tenemos. Y así nos vamos durante toda la vuelta, con mucho cuidado que no se tuerza nuestro tejido. Y aquí vamos. Damos toda la vuelta y nos vemos para el final. Una vez que hemos dado toda la segunda vuelta con 34 medias varetas, lo que vamos a hacer es unir y subir 2 cadenas. Y ya estaremos listos para la vuelta 3. Y en esta vuelta número 3 y la vuelta número 4, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de medias varetas, que son 34. Así que daremos las 2 vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 4. Para el final de la vuelta 4, lo que hacemos es unir con un punto deslizado. Y para la vuelta 5, primeramente subimos 2 cadenas y después lo que estaremos tejiendo es una media vareta y un aumento. Así durante toda la vuelta. Aquí está la primera y ahora en la siguiente hacemos el aumento de la media vareta, que son 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Y así nos seguimos durante toda la vuelta. Una media vareta y un aumento de media vareta. Y nos vemos al final. Y hemos llegado al final de la vuelta 5 con 51 medias varetas. Y lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado y volver a subir 2 cadenas para iniciar la vuelta 6. Y en esta vuelta 6 y hasta la vuelta 13,
lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de medias varetas, que son 51. Así que tejeremos desde la vuelta 6 hasta la vuelta 13 y nos vemos para el final. Una vez que llegamos al final de la vuelta 13, lo que vamos a hacer es buscar justo la mitad para unir las piernitas del overol. Y lo que hacemos es tomar para unir acá y hasta atrás para unir las dos partes con un punto deslizados. Y lo que vamos a hacer es tener 25 puntadas de cada lado de la piernita. Y en esta que será nuestra primera vuelta de la primera piernita, lo que vamos a hacer es subir 2 puntos cadenas e iniciar la primera vuelta de la primera pierna con 25 medias varetas. O sea, una media vareta en cada punto de la vuelta anterior. Aquí ya salió. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta. Y nos vemos al final de la vuelta 1 de la pierna. Para el final de la primera vuelta de la piernita, vamos a tejer un punto, una media vareta sobre la unión del overol para formar el número 26. Entonces ahorita lo que tendremos en un total de 26 medias varetas, para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es primeramente unir con un punto deslizado y después de este punto subir 2 puntos cadenas. Después lo que estaremos tejiendo son 3 puntos varetas, perdón, 3 puntos medias varetas y una disminución. Dos y 3. Y ahora viene la disminución. Tomamos la barriguita de adelante de las dos siguientes puntos, jalamos y tenemos la disminución. Y así nos iremos durante toda la vuelta. 3 medias varetas y una disminución. Cuando llegamos al final de la vuelta 2 de la primera piernita, vamos a tener un total de 16 puntos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y estamos listos para la vuelta número 3 de la piernita del overol. Y en esta vuelta número 3 vamos a hacer un cambio de color. Vamos a poner un color un poquito más oscuro. Y lo que vamos a estar tejiendo en esta vuelta son 16 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada un punto de la vuelta anterior. E iniciamos acá. Vamos a ir ocultando las dos hebras, el sobrante de la nueva hebra con el sobrante de la hebra vieja, vamos a ocultarlo dentro del tejido de esta manera. Así nos damos toda la vuelta con puntos bajos y nos vemos para el final. Cuando llegamos al final de la vuelta 3, hacemos un punto deslizado y cortamos nuestra hebra. Jalamos y ahora nuestra hebra la vamos a anudar por dentro del tejido. Hacemos un nudito para que no se zafe nuestro tejido
Y así estaremos listos para la siguiente piernita. Para la pierna número 2, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra hebra. Una vez colocada la hebra, vamos a subir 2 cadenas y vamos a dar toda la primera vuelta con la misma cantidad de puntos de media vareta. Y a partir de esta vuelta es exactamente igual a la piernita número 1. Así que regrese el video hasta donde empezamos a tejer la piernita número 1 porque son exactamente iguales. Así que voy a tejerla y nos vemos para el final de esta pierna. Y vamos a dar inicio a la parte del peto del overol. Y lo que vamos a hacer es que del centro vamos a tomar 3 puntos hacia la derecha y 3 puntos hacia la izquierda, porque vamos a estar tejiendo 6 puntadas. Vamos a tomar la parte de atrás y vamos a enganchar nuestra hebra para poder empezar a tejer. Vamos a hacer un punto cadena, jalamos y vamos a perder por atrás y vamos a iniciar con 6 puntos bajos. Acomodamos y nos vemos al final de los 6. Una vez que ya tenemos los 6, lo que vamos a hacer es subir un punto cadena, darle la vuelta al tejido y regresar con 6 puntos bajos sobre la vuelta anterior. Vamos a mantener los mismos puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para el final de esta vuelta 2. Y estamos listos para la hilera 3. Subimos un punto cadena, volteamos nuestro tejido y volvemos a tejer 6 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que nos vemos para el final. Una vez que llegamos al final de esta tercera fila, lo que vamos a hacer es subir 21 cadenas, que va a ser el tirante de nuestro overol, uno de los tirantes. Así que continuamos y nos vemos al final de estas 21 cadenas. Y cuando tenemos todas las cadenas, lo que hacemos es cortar nuestra hebra y jalar. Y queda este tirante de este lado. Lo que vamos a hacer para el siguiente es colocar nuestra hebra y subir otras 21 cadenas para tener listo el segundo tirante del overol. Volvemos a zafar y colocamos. Viene la hebra. Y nos vamos con las cadenas. Nos vemos para el final. Y ya que tenemos todas, cortamos y jalamos para tener listo el segundo tirante. Ahora vamos a ponerle una decoración a nuestro overol. Vamos a pasarle esta pequeña hebra del tono más oscuro para hacerle un lacito al centro, pero es solamente decorativo. Lo voy a ir pasando uno sí y uno no por esta línea, primera línea, para al finalizar tener un lacito. Ya una vez que hemos dado toda la vuelta, hacemos el lacito. Puede servir también para ajustar un poquito a la cintura de la muñequita o dejarlo sueltito como a usted le guste más. Yo por lo pronto voy a hacer nada más el lacito acá de ejemplo y como siempre le digo, esto es opcional.
Si a usted le gusta con este decorado, se lo puede hacer. Y si no, lo puede dejar simplemente el overolcito solo. Yo le he hecho este pequeñito lacito y ahorita voy a cortar las patitas para hacerlo más chiquito. Pero es solo un decorado. Le corto el excedente y acomodo. Ahora vamos a proceder a vestir con nuestro overolcito nuestra muñeca amigurumi. Recuerde que en mi canal tengo varias muñecas y con varias ropas diferentes, como brujita de Halloween, muñeca para Navidad. Y si usted no ha visto ese video, le voy a dejar un link acá para que usted le pueda hacer mayor cantidad de ropitas a su muñeca y pueda cambiarla según sea la estación del año o la ocasión. Es una muñeca que le puede cambiar la ropa con las anteriores muñecas que hemos hecho antes en el canal. ¿Ve? Ahora nada más vamos a hacer un lacito en la parte de atrás. Lo amarramos y damos la vuelta nada más para acomodar que quede muy bien a la medida que usted prefiera. Y así va quedando nuestra linda muñeca amigurumi. Y vamos a dar inicio a lo que es el bolso, primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico estaremos tejiendo 6 puntos bajos. Aquí va el primero. Una vez que tenemos los 6, cerramos nuestro anillo mágico y estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2, lo que estaremos haciendo es un aumento en cada punto bajo. Hacemos el primero y ponemos el marcador porque estaremos tejiendo en espiral y no queremos perder la vuelta. Así que continuaremos toda esta segunda vuelta con un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior y debemos de concluir con 12 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta lo que haremos será primeramente un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador. Y luego vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto bajo de la vuelta anterior. Y nos vamos a ir repitiendo esto durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento, para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos al terminar. Y ya estamos listos para la vuelta número 4, donde estaremos tejiendo 2 puntos bajos. Aquí está el primero, ponemos el marcador. 2. Y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a continuar durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final.
Y ya estamos listos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer primeramente son 3 puntos bajos. Aquí está el primero. Colocamos el marcador. Dos, 3 y ahora vamos a hacer un aumento. Y así nos iremos durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que continuamos. Y ya estamos listos para la vuelta número 6. Y lo que haremos en esta vuelta es primeramente 2 puntos bajos. Nunca olvidemos el marcador. Y luego un aumento. Continuaremos con 4 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento, para que cuando lleguemos aquí al final nos queden 2 puntitos bajos solitos por tejer, que tejeremos para cerrar con una cantidad de 36 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y durante esta vuelta 7 y la 8, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 36. Así que daremos estas 2 vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 8. Y vamos a dar inicio a la vuelta 9. Y en esta vuelta lo que estaremos haciendo son 4 puntos bajos y una disminución. Ponemos el marcador y viene acá el segundo, tercero y cuarto. Ahora viene la disminución. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y una disminución, para que al final nos queden un total de 30 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 10. Y en esta vuelta 10 y la vuelta 11, lo que estaremos haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que daremos las 2 vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 11. Y ya estamos listos para la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 8 puntos bajos y una disminución. Y vamos a ir repitiendo esto durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 27 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta número 13. Y en esta vuelta lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 27. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y ya estamos listos para la vuelta 14. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 7 puntos bajos y una disminución. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 7 puntos bajos y una disminución, para que al final terminemos con un total de 24 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 15. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo son 10 puntos bajos y una disminución. Y repetimos otra vez 10 puntos bajos y una disminución, para que al final terminemos con una cantidad de 22 puntos bajos. Y nos vemos para el final. Y una vez que llegamos al final de la vuelta 15, lo que vamos a hacer es un punto raso para cerrar. Y a partir de este punto vamos a subir
45 cadenas, que será el asa de nuestra muñeca amigurumi. Así que tejemos y nos vemos para el final de las 45 cadenas. Una vez que ya tenemos las 45 cadenas, y este es el largo que me ha gustado a mí, pero si a usted le gusta su asa más larga, puede aumentarle más cadenas o disminuir, ya sea el caso de su elección. Lo que vamos a hacer es medir justo el punto opuesto de donde iniciamos las cadenas. Y lo que vamos a hacer cuando encontremos el punto opuesto es cerrarlo con un punto deslizado y cortar esta hebra para ocultar después dentro de la bolsa. La jalamos y ahora la vamos a ocultar dentro del tejido de la bolsita. Para concluir nuestra bolsita, yo en mi caso le puse como decoración 2 ojitos de seguridad y se lo puse al 1, 2, 3 a la cuarta fila, centrado de las 2 asas y con 3 espacios por el medio. También estaba pensando en la posibilidad de colocarle unos botoncitos. En fin, estos solo son ideas de las decoraciones y los diseños que usted le puede hacer a su amigurumi. Yo por lo pronto voy a dejar acá esta bolsita como accesorio de mi muñeca amigurumi. Y bien amigos, espero les haya gustado este 5º capítulo. Si fue así, le pido que me regale un like y se suscriba a mi canal acá en la bolita. Active toda la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le voy a dejar la serie completa de esta muñeca amigurumi tejida a crochet en primavera. Y acá abajo le voy a sugerir otro proyecto de dinosaurio amigurumi tejido a crochet. Próximamente vamos a estrenar un sombrerito para esta linda nena, mi gatita Olivia, que me ha estado acompañando el día de hoy y estará próximamente en el canal. Si ya está listo, también le voy a dejar un link en la descripción. Y si aún no está, es que estará en proceso. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.